Desde el inicio de nuestro programa en este día miércoles 5 de agosto, les advertimos que íbamos a tocar en algún momento el tema de la discriminación dentro de los integrantes de lo que se conoce como diversidad sexual. Es un tema delicado, controversial, que hay que tratarlo hasta cierto punto con pinzas. No quisimos tratarlo solo nosotros, sino darle el espacio respectivo a personas que tienen un poco de más amplio el conocimiento en relación con el tema de la discriminación, en este caso hacia estas personas con esa tendencia. Es por eso que invitamos a miembros del grupo Oasis, que es una ONG que trabaja por los derechos de las personas de la diversidad sexual. Y se encuentra con nosotros justamente el director de esa entidad, el amigo Jorge López, y le acompaña Luna de Méndez. Jorge, bienvenido y gracias por estar con nosotros en el programa. Muchísimas gracias, buenos días al auditorio también y a todas las personas que nos están escuchando en sus casas. Precisamente la diversidad sexual es un tema que ha sido controversial, como usted mismo lo estaba diciendo, porque hay mucha discriminación en Guatemala, y no solo por la orientación sexual y la identidad de género, sino también hay racismo, clasismo y otras formas de separar a las personas en la sociedad. Como parte de esta organización que lucha por los derechos de estas personas, Jorge, ustedes, me imagino, han conocido una diversidad de situaciones en donde las personas con esta tendencia son discriminadas. ¿Cuáles serían las más comunes, digamos? Sí, yo creo que la discriminación se mira a todo nivel, porque una persona que ha sido víctima de exclusión social probablemente ha sido apartada de su casa, a lo mejor en la escuela o en el trabajo o en cualquier parte de su vida cotidiana, sufre un trato no igualitario, y es esa segregación que la sociedad guatemalteca, que a veces se dice que es muy conservadora, tiene actitudes de ir separando o quitándole sus derechos a las personas. Bueno, entonces, hace un ratito antes de comenzar esta entrevista estábamos platicando que hay algunas personas que son más evidentes en la sociedad, y quizá eso es a lo mejor porque estamos haciéndole frente, estamos haciendo resistencia a esas actitudes discriminatorias. Entonces, por ejemplo, a un jovencito o a una jovencita de 7 años, de 10 años, que probablemente ya va identificándose como parte de la diversidad sexual, a lo mejor en sus propias casas van a comenzarles a tratar con algún tipo de comportamientos. Por ejemplo, los papás o los vecinos pueden decirle: los hombres no lloran, o debes comportarte como un hombre, o usar tales tipos de juegos o formas de comportarte en la sociedad, ¿verdad? Entonces, desde ahí se comienza a sentir una exclusión en donde se trata que la persona se comporte de una forma que se espera que, según su sexo, lo haga. A lo largo de estas 2 horas y minutos que llevamos de programa en este día, hemos estado recibiendo algunos mensajes, algunas opiniones del público en donde expresan que, si bien es cierto, tienen cierta tolerancia hacia las personas de esta tendencia, lo que no les parece es que muchas veces se hacen insinuaciones directas a través de algunas actitudes. Y es donde me lleva a mí a preguntarle, Jorge, ¿hay alguna categoría, por decirlo de alguna manera, dentro de las personas gay? Sí, generalmente nosotros hablamos que somos varias comunidades de la diversidad sexual y de género.
Precisamente la diversidad sexual abarca la orientación sexual y algunas características sexuales, mientras que las comunidades de la diversidad de género abarca precisamente la identidad de género, o sea, cómo es que las personas queremos ser percibidas por nuestra sociedad. Dentro de estas comunidades de la diversidad sexual y de género, ahí estamos incluidos gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, intersexuales, asexuales y otro montón de categorizaciones en las que tratamos de incluir a cada una de las personas de acuerdo a sus propios contextos que puedan explicar un poco más firmemente qué es lo que somos. Realmente yo creo que para explicarlo más fácilmente, nosotros y nosotras somos personas no heterosexuales. O sea que, a pesar de que somos hombres y mujeres, no precisamente sentimos una atracción para las personas del sexo opuesto, sino que tenemos atracción hacia las personas de nuestro mismo sexo o hacia ambos sexos. Y ahí mismo también nuestra forma de comportarnos socialmente puede hacer que la hayamos construido de una forma un poco diferente que al resto de la sociedad, porque es probable que haya algunas personas que aún teniendo sexo masculino usen el pelo largo o se pinten los ojos o que usen faldas que tradicionalmente han sido o que se pinten las uñas o acrílicas o cualquier otra situación que la gente no espera de una persona del sexo masculino, y a la inversa también. Es todo un mundo, ¿no? Es todo un mundo y es interesante porque ahora me entero yo pues de todas estas situaciones o categorías que hay dentro de ese mundo. Hay que conocerlo más ampliamente para poder tener una mejor opinión. Y qué bueno que hoy ustedes nos pueden abrir un poquito más el panorama, el entorno de todo esto. Vamos a poner a disposición del público las líneas telefónicas y el sistema de mensaje para que de alguna manera puedan también platicar con nuestros amigos invitados. Luna, bienvenida Luna. Gracias. Luna, una de las cosas que también se planteaba esta mañana es cómo el hombre en sí acepta, por ejemplo, ver en público algunas demostraciones de mujeres, ya sea tomándose de la mano, incluso acariciándose, pero no aceptan de la misma manera la misma situación en dos hombres. Claro, yo creo que ese tema que es muy dado entre las mujeres, ¿verdad? Porque en cierta manera lo vemos también como una falta de respeto, porque tal vez para la mentalidad del hombre es ya se va por otro término, tal vez no en lo que ay qué bonitas se ven, qué tiernas se ven, sino que la mente ya está maquinando alguna otra cosa más allá, ¿verdad? Mientras que van a ver a dos hombres tomándose de la mano, dicen, ay, qué asco. Y yo siento que esa mentalidad ya es más que todo por la parte morbosa, por decirlo. Yo creo que cuando un hombre ve a dos mujeres besándose, lo primero que hace es, quisiera participar ahí. Exacto. Pero no quisiera participar en el beso de los dos hombres. Ajá, correcto. Por eso digo, los hombres son bien pícaros. Porque eso sí lo toleran y pueden decir, como comentaba él, ¿verdad? Hasta se imaginaron la escena y todo, y participar, pero entonces, y después dicen, ay, pero los homosexuales aquí, si juzgamos, si somos cuadrados, ¿verdad? Pero siempre hacen esa, y se ha visto, es tan común que los hombres lo tomen de esa manera. Y es parte del machismo precisamente, porque hay como reglas sociales que se supone que no debemos transgredir, y cuando nos animamos a hacerla, inmediatamente vienen los ataques y de ahí surgen los crímenes de odio. Correcto. Jorge, hay una pregunta interesante dentro de los mensajes de texto y se la vamos a plantear. La pregunta dice:
¿por qué esta comunidad, cuando exigen sus derechos, salen en los desfiles haciendo shows? Es una falta de seriedad a sus demandas. Bueno, yo creo que aquí hay que comprender, la duda está fantástica porque nos permite explicar que cuando salimos a las calles a manifestar, lo hacemos por dos motivos. Uno es porque necesitamos que las personas nos conozcan y se den cuenta de que no estamos agrediendo a nadie en la sociedad, sino simplemente estamos festejando el Día de la Diversidad Sexual y de Género, como le llamamos, pero también a lo interno de nuestras propias comunidades estamos venciendo ese miedo de presentarnos tal cual somos frente a la sociedad. Entonces, así como salen diversos tipos de manifestaciones sociales, nosotros también tenemos nuestras propias características y nos vamos disfrutando de nosotros y de nosotras mismas, ¿verdad? Entonces, no pretenderíamos jamás pedirle permiso a la sociedad para poder hacer la reivindicación de nuestros derechos humanos que nos viven violentando todo el tiempo, sino simplemente tomamos las calles, pero además es bueno decir que lo hacemos como ciudadanos y ciudadanas respetuosas, porque no bloqueamos vías, porque estamos atentos de que las personas miren nuestros espectáculos artísticos y no precisamente que descubran situaciones que les puedan causar incluso mucha molestia, ¿verdad? Entonces yo creo que si nos relajamos todos un poquito, podemos darnos cuenta de que simple y sencillamente somos ciudadanos más en una misma sociedad. Independientemente, Jorge, de la lucha por los derechos del homosexual, hay algún procedimiento ya encaminado a solicitar, por ejemplo, donde corresponde, que esto se legalice, por ejemplo, la adopción entre los homosexuales, que se permita el casamiento de parejas homosexuales? ¿Hay algo encaminado al respecto? Nosotros no estamos pidiendo nada más de lo que ya existe como derechos, no estamos pidiendo prerrogativas extras. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución de la República de Guatemala dicen que toda persona tiene derecho de fundar su propia familia. Entonces, cuando nosotros hablamos de matrimonio homosexual, simplemente estamos diciendo, bueno, si existe un matrimonio para personas de diferente sexo y nosotros también tenemos familias que han existido por toda la historia, o sea, no son familias nuestras, no queremos destruir las familias heterosexuales que ya existen, simplemente queremos la protección del Estado para nuestras propias familias. Entonces, yo diría que incluso a nivel legal no son necesarios muchos cambios en la legislación guatemalteca para que nosotros y nosotras seamos reconocidos. Sin embargo, sí hay algunas situaciones. Por ejemplo, en el tema de la igualdad, necesitaríamos ser tratados exactamente con la misma igualdad frente a la ley. En el matrimonio, efectivamente, es otro campo que necesitamos una igualdad, pero la misma Constitución de la República de Guatemala ya establece que es una institución social y habla de los cónyuges y no dice si somos hombres o mujeres las personas que se van a casar. Es el Código Civil el que pone una limitación entre hombres y mujeres. Y también es necesaria una ley de identidad de género para que una persona pueda llamarse como le guste y que no tenga que ceñirse a lo que se espera de acuerdo a su sexo. Es complicado, lo decíamos al inicio, es controversial porque independientemente del aspecto legal, pues está aquella sociedad que es un tanto poco tolerante y no se ha abierto en su totalidad para este tipo de situaciones. Entonces no dejará de existir por ahí quien opine que es una aberración y todo esto que me imagino ustedes ya tendrán más ampliamente experimentado el asunto, ¿no? Sí, lo que miramos en la sociedad es que hay mucha intolerancia, especialmente hay racismo, ¿verdad? Por ejemplo, se sabe que más del 60% de la población guatemalteca provienen de pueblos indígenas, sin embargo, son los grupos sociales más excluidos. Las mujeres también sufren una cantidad de machismo y eso es porque no se respeta su dignidad como seres humanas.
Entonces, las comunidades de la diversidad sexual y de género también sufrimos este tipo de discriminación, y yo creo que mucho de eso que nos ocurre es precisamente por pura ignorancia, de no saber que la dignidad humana no se altera con ninguna situación. Por ejemplo, yo a veces me aterro mucho cuando miro que hay personas que justifican que a una persona que es miembro de una mara o de una pandilla, que se les pueda quemar o que se les pueda descuartizar o alguna situación así. Es una cosa muy grotesca, porque la dignidad humana de todas las personas es exactamente la misma. Entonces, que no, el entender que podemos tratar a una persona diferente por lo que ha hecho, o por lo que parece, o por su origen étnico, o por su sexo, es completamente, esa sí es una aberración, ¿verdad? Porque deberíamos juzgar a todas las personas en la misma calidad. Bueno, el programa es característicamente un programa informal. Informativo también, ¿verdad? De alguna manera. Pero es más en broma que en serio. Por eso no me asusta. A ver, ¿qué dice? Soy gay, me gusta Don Otto. Qué buen gusto, mi amigo, muchas gracias. Qué buen gusto, aplausos. Dice, a mí no me molestan estas personas, pero Dios hizo hombre y mujer. Nosotros también somos hombres, mujeres, intersexuales, somos lesbianas, somos cualquier parte de la diversidad, y que no se asuste la gente, porque siempre hemos existido. Dice, perdón señores, espectáculo artístico no es ver besuquearse. No, yo pienso que para este tema no solo es enfocarse en que se besuquearon, como dice, ¿verdad? Hombre y hombre en alguna esquina, o alguna mujer con mujer en una banqueta, en una silla, por ahí, porque igual se ha visto que algún hombre le está pegando en una esquina a una mujer. Se está viendo que los padres están casi tirados de la ebriedad que cargan y el pobre niño va atrás de ellos. Entonces, no nos limitemos solo a ver, en este caso, a las personas por su orientación, porque igual hay otras tantas cosas que ver en las que uno dice, pues también no es correcto, ¿verdad? Por eso de que se están besando, se van de la mano. Sí, allá en la esquina hasta la están violando también. Y entonces eso, ¿por qué no lo ven como una cosa ya más dura, verdad? Y todos los seres humanos nos besamos, además, ¿verdad? ¿De qué se asustan? Sí, el expresarnos nuestro amor y nuestro afecto es algo que debería ser más bien aplaudido y no precisamente reprimido. Exacto. Hay personas que resultan ser más papistas que el Papa, como dicen, porque dice este otro mensaje. ¿Cuál de todo? Porque hay un montón. Pues dice, perdón señores, dice, si tienen temor a Dios, deberían tomar en cuenta que Él dijo en sus palabras, maldito el hombre que se acuesta con otro hombre. Entonces Dios dejó al hombre para que éste estuviera con una mujer y punto. Bueno, esto lo dice en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. También en ese mismo libro dice que no hay que comer carne de animales de pezuña hendida, y que las mujeres son indignas o impuras durante su menstruación, y que hay que guardar el sábado y no hay que trabajarlo. Entonces, específicamente estas son algunas normas para el pueblo judío, porque el Pentateuco, o sea, los 5 libros del Antiguo Testamento, son la ley del antiguo pueblo de Israel. Guatemala tiene sus propias leyes, y ahí no está prohibido esto que se nos está señalando. Como este es un programa de bromas, también dice, mal pagan las mujeres, mejor voy a probar con otros hombres. Con mucho gusto, que va a encontrar bastantes opciones. Dice, sin embargo, hay también algunas personas que se identifican. Dice, la identidad sexual es tan diversa como la forma de tener sexo, es humana, es cotidiana, es normal. Gracias por abordar el tema, ha sido
tratado con ciertas limitaciones, pero se agradece el intento. Soy fiel oyente y reconozco lo diferente de este tópico. Había uno que me llamó la atención también. Alguien que decía que si le podían explicar mejor o más ampliamente toda esa categorización que se hizo de la comunidad gay. Ok. Yo creo que se comprende bastante fácil si miramos a las personas en su entorno integral. Y si habláramos, por ejemplo, de características sexuales, quisiera comentarles que alrededor de 1 de cada 2,000 personas trae algunas características al momento de nacer que dificultarían determinar si es un hombre o una mujer. Estas personas probablemente serían mencionadas como intersexuales. Y específicamente la ley guatemalteca no tiene ninguna respuesta para poder tratar dignamente a estas personas, porque efectivamente se les trata de hacer coincidir o como hombres o como mujeres, sin embargo debería de respetarse. También está la orientación sexual, que es la atracción que una persona puede sentir hacia otras personas dependiendo del sexo de esas otras personas. Y finalmente la identidad de género, que se refiere a cómo queremos ser percibidos socialmente. Por ejemplo, en la identidad de género podría estar incluido el usar aretes, que hace 10, 15, 30 años era imposible que un hombre pudiera usar aretes, sino ahora ya es bastante común. De la misma forma, tampoco estaba permitido que un hombre usara una falda, y ahora ya puede ser mucho más común porque no es... O que las mujeres usáramos pantalón. Pantalón también. Correcto. Entonces, en estas 3 categorías de las características sexuales, la orientación sexual y la identidad de género, podríamos englobar a todas estas comunidades de la diversidad sexual y de género, en donde cabemos gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, intersexuales, asexuales y un largo etcétera, ¿verdad? O sea, somos personas que simplemente no coincidimos con esa estereotipación de que un hombre tiene que ser hombre, entre comillas, y una mujer igual. Mujer. Y que tenemos que ser heterosexuales, o sea, que nos tienen que gustar las personas de distinto sexo al nuestro. Y es que en sí la sexualidad es tan particular, tan de una persona, que es bien complicado el asunto. Y es tan diversa, ¿verdad? Sí. Porque a veces uno no se pone a pensar que cada una de las personas en la sociedad es una individualidad con sus propias características, con sus propias hermosas características. Bien, vamos a ir a unos mensajes y enseguida regresamos. Hoy estamos platicando con Jorge López Sorogaiztoa y Luna de Méndez. Ellos pertenecen a la organización Oasis, una ONG que lucha por los derechos de la diversidad sexual. Regresamos en un momento, no se vayan. Bien, continuamos platicando con Jorge López Sorogaiztoa y Luna de Méndez de la organización Oasis en relación al tema de la diversidad sexual. Jorge, algo de lo que platicábamos fuera de micrófono, lo expresa por aquí a alguna persona en un mensaje. Dice: gente de doble moral es la que más discrimina a nuestros semejantes. Recuerden, todos fuimos creados por Dios, todos respiramos el mismo aire, nuestra sangre es del mismo color. Ante Dios, todos somos iguales. La Biblia tiene muchas contradicciones. Platicando también fuera de micrófono con Jorge, le planteaba yo una pregunta que la vamos a compartir con el público. Claro. Jorge, ¿el homosexual o el gay nace o se hace? Ese es el dilema de todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Porque las personas piensan que somos pervertidos sexuales, que con tocar a alguien así ya lo convertimos a parte de la diversidad sexual. Yo creo que antes del dilema debemos comprender que independientemente de lo que seamos,
somos seres humanos, como decía algún comentario ahí, tenemos el mismo color de sangre. Ahora, explicándonos un poco si nacimos o nos hicimos, yo creo que la ciencia todavía tiene muchos dilemas en ese aspecto. Sin embargo, lo que comentaba yo hace un rato de la intersexualidad, una persona que no pueda ser clasificada como hombre o como mujer, es la mejor prueba de que así nacimos. Así como hay flores y hay plantas que tienen los dos sexos en la misma planta, así nosotros también podemos tener esas características sexuales en la misma persona. En cuanto a la orientación sexual y la identidad de género, también se pensaría que una persona quiere usar una falda o un pantalón, como nos decía Luna hace un ratito, y eso piensan que es una mala costumbre, pero también ya se ha determinado que hay cerebros masculinos y cerebros femeninos, y ellos se van formando dentro del útero de la madre en el proceso del embarazo por las hormonas que va recibiendo el feto y el futuro niño durante ese embarazo. La orientación sexual también es una característica que nos hace responder a las hormonas sexuales de las demás personas. Entonces, yo no soy homosexual, yo no soy gay porque yo quiera hacerlo, sino simple y sencillamente porque respondo a las hormonas sexuales de otros hombres, y mi querida Luna aquí a la par es lesbiana, también es una mujer homosexual porque responde a las hormonas sexuales especialmente de su esposa, de Isis, que nos está escuchando en este momento. Sí, le mando un abrazo y un beso. Entonces no es que vayamos tratando de convertir a todo el mundo, sino simplemente existimos así como somos, y pediríamos que eso fuera comprendido para que se nos dé el mismo respeto que merecen todos los seres humanos. Interesante, a lo largo de estos pocos minutos, porque se nos han hecho pocos, o los hemos sentido pocos al final de cuentas, esto nos da el pie para dejar abierta la invitación tanto a Jorge como a Luna, para que en un próximo programa puedan estar con nosotros. Como modalidad del mañanero en estos últimos días, hemos dispuesto que este tema de la diversidad sexual y el espacio para la comunidad en sí lo vamos a dedicar un día al mes. ¡Wow! ¡Qué alegría! Me parece. Aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar. Entonces, es interesante poder contar con la presencia de quienes precisamente viven esa situación, porque qué mejor que ellos mismos para poder expresarse, ¿no? Sí, nosotros y nosotras estamos aquí con mucho gusto. Sí, correcto. Y pienso que, bueno, igual es un tema que se va a seguir tratando. Lo único que uno pide más que todo es respeto, ¿verdad? Comprensión. Comprensión, como siempre se ha mencionado, no le hacemos daño a nadie. Simple y sencillamente seguimos siendo seres humanos tan normales, con los mismos derechos, pues comemos igual, no comemos diferente. Entonces, la tolerancia, si no es que nos apoye todo Guatemala, todo, no, pero simplemente los espacios, ¿verdad? Respetar los espacios, nada más. Bien, tengo que confesar que me estoy tomando atribuciones que no me corresponden, porque el productor del programa es Chendo Pasabién, y yo ya estoy dedicándole un día específico a la comunidad gay una vez al mes, y les decía yo, Chendo, a Jorge y a Luna, que quisiéramos contar con la presencia, si no de ellos, por lo menos de algunos otros miembros de la comunidad una vez al mes. Pues fíjate que aquí ya están manifestándose en el MDC. 2 veces al mes sería mejor. 20 veces al mes. Ahí está el mensaje, no miente. 3 veces por semana. El mensaje no miente. Pues la verdad es que la diversidad debería ser abordada todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros, por supuesto, vamos a venir cuantas veces nos quieran tener de invitados o invitadas, pero cuando logremos mirar que la sociedad es indígena, que somos hombres, que somos mujeres, que somos jóvenes, personas mayores, gays, lesbianas, etcétera, vamos a comprender que realmente tenemos una sociedad completamente integral. Vamos a ver, esta última pregunta está interesante. Buen día, salud y éxitos. Se oye que dentro de la misma organización hay discriminación, ya que si no cumplen con algunas normas o cuotas,
son asignadas tareas llamadas de baja categoría. ¿Es cierto esto? No comprendí mucho la pregunta. Voy a repetirla tal y como está planteada. Buen día, salud y éxito. Se oye que dentro de la misma organización hay discriminación, ya que si no cumplen con algunas normas o cuotas, son asignados a tareas llamadas de baja categoría. Ya, yo creo que eso se refiere a que dentro de las mismas comunidades de la diversidad sexual y de género también hay discriminación. Y que no nos asuste eso, porque si guatemaltecos y guatemaltecas pueden discriminar a personas indígenas, tampoco vamos a sorprendernos si hay, por ejemplo, gays que discriminan a lesbianas, o lesbianas que discriminan a trans, o intersexuales que discriminan a todo el mundo, ¿verdad? O sea, la discriminación y la exclusión social es una práctica social y yo la catalogo como una enfermedad psicosocial. O sea, cuando alguien me insulta diciéndome algo por ser gay en las calles, yo comprendo que aunque esa persona tiene responsabilidad por lo que está diciendo, es más bien la sociedad en su conjunto la que me está agrediendo. Bueno, siempre hay posiciones radicales. Sin excusas, dice, los homosexuales son enfermos mentales. Gracias. Lástima que no existe Hitler, ya los hubiera fusilado. Para eso solo hay una respuesta y es que en 1973 la Asociación Psiquiátrica Americana sacó la homosexualidad de las enfermedades mentales y la OPS, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 1990 dijo que no éramos enfermos. Entonces, para esa persona simplemente que lidie con sus prejuicios. Hay que leer un poquito más también, ¿verdad? Hay que documentarse más. Así es. Bueno. Y no importa que nos digan enfermos porque nosotros Bienvenidos, sabemos que no lo somos. Bien, Jorge, Luna, muchas gracias por haber aceptado la invitación y les tomamos la palabra entonces. Gracias a ustedes y aquí vamos a estar cuantas veces. Cuantas veces nos quieran tener. Bueno, ya hemos pasado por acá por el programa Sí. hace algunos años y con mucho gusto regresaremos nosotros u otras personas también, ¿verdad? Sí, porque insisto, es interesante conocer, es decir, si yo voy a estar en contra de algo, tengo que enterarme precisamente de su entorno para poder con cierta base tener el criterio que tenga, ¿verdad? Y ante todo respetando. Por supuesto. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Saludos a todo el mundo. Entonces ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya. Gracias, amigos, por su atención. Regresaremos mañana, si Dios lo permite. Y por el momento, pues solo nos queda sentarnos en la orilla y decirles ¡adiós, mundo cruel! Nuestros héroes malcabrestos cruzan el cielo radial para recargar sus poderes y acudir al próximo llamado de emergencia de los clasinómanos que quieran echarse. El clásico mañanero. Con Otto Soberanis, Eber Ramírez y Chendo Pasabien. ¡Qué alegre, qué alegre! Con el patrocinio de Centro Comercial Montserrat, Giganet, Tarjetas GT Continental, Claro, Prensa Libre, Farmacias Cruz Verde, Honda y Ficosa. ¡Sabor!